Jesucristo fue la causa de que ese novio no pasara la mayor vergüenza de su vida. Gloria a Dios. Porque yo te aseguro que por todo Israel iban a estar diciendo, oye, fulano se casó. Y tú me puedes creer que a los 2 o 3 días se quedó sin vino. Qué clase de hombre, qué clase de bochorno, qué clase de vergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Verso 13 y verso 14. Ahora comenzamos a dar otro giro. Tony. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Gloria a Dios. La fiesta de la Pascua. Mire esto. Esto es una festividad solemne que se celebra celebrando la libertad del pueblo hebreo de la cautividad que ellos vivieron en Egipto. Todo ese tiempo duro, difícil. Así que la fiesta de la Pascua se hace anualmente para recordar ese tiempo. Por eso comen hierbas amargas y todas esas cosas. Gloria al Señor, ¿verdad? Para ellos recordar cómo Dios los libra de la esclavitud y del yugo de Faraón. Así que lo que debiera ser una celebración de agradecimiento era todo un escenario. Jesucristo fue al templo porque se suponía que estaban los preparativos para una festividad que era impresionante. O sea, Dios los saca de Egipto con mano fuerte, los guía por el desierto, el mar rojo se abre, enemigos cayeron frente a Israel sin ellos jamás haber sido guerreros. Entraron en campos de batalla donde Dios les daba la victoria. Tanto así que el nombre de Oseías o de Oseas es cambiado a Josué. El nombre de Oseas lo que significa es salvación. Pero cuando Moisés, después que Josué comienza a presidir el ejército de Israel y comienza a obtener victoria, Moisés le cambia el nombre y le dice, no te llamarás más Oseas, sino que te llamarás Josué, que significa Jehová es salvación. Porque el hombre necesita entender algo. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces, ese momento tan impresionante es como perder de vista ese momento en el que Dios te hizo libre. Cuando tú estabas atado, hay gente que tal vez pueden decir, ay, pero yo vivía una vida, me convertí a Cristo, pero mi vida no era tan mala. Pues mire, ese no fue mi caso. Mi caso fue terrible. Yo hice llorar mucho a mi mamá, yo cortaba clases, mi mamá iba a la escuela, los maestros le decían, yo no conozco a ese muchacho, él nunca ha venido aquí desde el primer día de clase. No era fácil llegar a mi casa y mi mamá con esa cara triste, y para uno era, el hombrecito, no me importa. Me iba de mi casa, 11 años, con un bulto, viviendo en Guaynabo, me fui para el pueblo de Aguas Buenas, porque yo me había criado unos años en mi adolescencia por allá, cuando tenía 7 años, como hasta los 10 años vivimos en Aguas Buenas. Y hay una discusión con mi mamá, me molesté y cogí un bulto. Y me monté en una guagua pública y llegué a Cagua y de Cagua bajé para Aguas Buenas y en Aguas Buenas por allá con aquel bulto me quedé caminando por todo aquello y la gente preguntaba, pero ¿qué tú haces por ahí? Un niño. A los 2 días ya no sabía qué hacer, tenía hambre, estaba desesperado, sucio. Un niño, me monté en una guagua pública que me dejó a mitad de camino por Jagüeyes, porque la guagua llegaba en Jagüeyes hasta cierto punto. Y comencé a caminar desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Era que yo estaba caminando por el barrio Camarones en Guaynabo. Y yo llegando así, caminando por el área que le dicen el Mangotín, mi papá que pasa en el carro. ¿Usted cree que mi papá se bajó allí, me abofeteó, me gritó, me insultó? No. Se bajó, me montó en el carro, me llevó, me compró comida. Me llevó a casa de mi mamá, báñate, ¿qué te pasa? No seas ignorante. Pero esa era la vida. Fui campeón de las 140 libras a los 15 años.
pensando que mi vida estaba tomando un buen giro porque era bueno en el boxeo. Me hice campeón de las 140 libras, pero la delincuencia comienza a llamarme la atención. Me asocio con las personas menos indicadas. ¿Y usted cree que mi vida, que yo puedo decir, yo vine a Cristo sin sentir realmente la necesidad de tener a Cristo? Mi familia no me enseñó a robar. Cuando yo me vi en admisiones, rodeado de un montón de presos, cuando yo vi el primer preso que le dieron 2 o 3 puñaladas con un cepillo de dientes y salió de una celda bañado en sangre, cuando las puertas se cerraban, yo no decía quiero estar aquí. Cuando las puertas se abrían, tenía que fingir. Fueron años de fingir, de vivir con una careta, de fingir ser fuerte, ser grande y derrumbándome en mi celda, llorando cada noche. La lágrima del preso es esa que cae aquí, sin que nadie la vea, sin que nadie la note. Fueron momentos duros. Cuando me cortaron la cabeza y me cortaron el cuello, ver a mi mamá a través de un cristal. Porque ella sabía que me habían cortado la cabeza y el cuello y a través del cristal ella, mi hijo. ¿Usted cree que era fácil ver los ojos de mi mamá? Esa mirada triste, cansada, la carita caída, reflejando tristeza. Todavía yo recuerdo el rostro de mi mamá cuando yo salí de la cárcel. Brillaba. No era aquel rostro caído que me veía tras la reja. Por eso cuando me fueron a matar a mi casa y me dijeron, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ella fue la razón, y mi papá, por la que yo me monté en un avión. Yo dije, yo no puedo seguir con esto. Ellos no pueden sufrir más. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, vengo porque realmente yo lo necesitaba. Mi vida estaba destruida, yo estaba desesperado. Yo trato de pensar en mi pasado y es como si se hubiera borrado de la alegría y felicidad que yo puedo sentir hoy en día. Qué bueno Dios. Alabado sea Dios. Y no era fácil para el pueblo de Israel vivir en la cautividad. Un día ya no aguantaron más y levantaron un clamor a Dios, y Dios en su misericordia dice, los voy a sacar de la servidumbre. Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo yo voy a venir a la iglesia sin deseos de adorar a Cristo? Pero cuando Jesús llegó al templo, encontró un escenario totalmente abominable delante de él. Lo que debiera ser un acto de celebración era todo un escenario lucrativo. Cambista. La palabra cambista significa banquero. Lo que había en la iglesia eran comerciantes y banqueros. Lo que se suponía que era un acto de celebración, de agradecimiento a Dios, se había convertido en un acto de asalto, de robarle a la gente, de timarlos. Donde el único interés era el dinero. Así que aquel escenario, lo único que atraía eran cambistas y banqueros. El verso 15 dice que Jesús dio un azote con cuerdas. Dice que echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagas la casa de mi padre casa de mercado. ¿Cómo verá Dios muchas de las celebraciones de hoy? De la iglesia moderna. ¿Qué es lo que podría causar la iglesia moderna en el humor de nuestro Señor? Después de profetizar, después de sacar, de hablar lenguas, después de brillar, porque a veces hasta el predicador brilla más que el que representa. Aleluya. Al final todo lo interesante es, necesito dinero para el ministerio. Y todavía, a mí me preguntan, ¿por qué usted no habla de diezmo? Y usted no, ¿será que no hace falta diezmar? Si no se diezma ni se ofrenda, la iglesia no marcha. Muchos lugares que se han convertido en casa de mercado. Muchos lugares donde la prioridad es el dinero, donde todo está en la expansión. ¿Cómo mira eso el Señor y cómo lo hacemos sentir? Creo que eso podría entrar dentro de lo que dice: a los tibios los vomitaré por mi boca. Porque no son tibios, no son calientes ni son fríos. O sea, lo que esto representa es que, yo amo a Dios y quiero hacer y predicar y qué sé yo, pero no me puedo olvidar de las finanzas. O sea, las finanzas tienen que ser una prioridad. El día que las finanzas se hagan una prioridad en mi vida, dentro del ministerio, yo creo que yo no quisiera pastorear más. Mi prioridad es estudiar la Biblia. Mi prioridad es sentarme aquí y poder traerle a usted buena palabra. Lo demás depende de Dios. Yo voy a pastorear hasta el día que Él me lo permita. El día que yo tenga que cerrar este lugar, pues así Él lo permitió. Entonces yo no voy a luchar contra eso, ni voy a empujar las cosas, ni voy a intentar de irme por encima de lo que Dios ha establecido. Porque yo estoy aquí solamente para hacer su voluntad. Yo soy pastor porque Él quiere. Este no es mi oficio, este es mi ministerio. Y la fuente de mi sustento y del sustento de la iglesia es el Señor. El día que una persona no tiene para diezmar, usted es simplemente un instrumento que Dios utiliza. Dios va a usar otro. Porque Él es la fuente del sustento. Por eso a mí no me interesa saber cuánto diezma cada persona, quién diezma, quién no diezma, porque yo quiero tratar a todas mis ovejas por igual. Yo quiero amarlos a todos por igual. Yo no quiero jamás que mi corazón se dañe y yo mire a alguien como una persona, la entrada que esa persona da a la iglesia, ese hombre no se puede ir de aquí. No, la iglesia no depende de nadie que no sea Cristo. Aleluya. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aleluya. Esto pone o nos confirma dos cosas. Número uno, el conocimiento que tenían los discípulos. La semana pasada fue algo que quise resaltar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de muchos predicadores, los discípulos eran gente del vulgo. Porque los escribas y los fariseos, los religiosos, el concilio, los vio y dicen: estos son hombres del vulgo, y se maravillaron de la manera que hablaban. Y dicen como que no, pues eso eran gente pecadora que Dios buscó. No. La Biblia dice claramente que estos hombres estaban esperando al Mesías. Estos hombres tenían conocimiento. Lo que pasa es que ellos no habían sido educados en las universidades teológicas, y por decirlo de esa manera, o en la escuela de mayor prestigio en cuanto a la religión. Porque ellos no eran personas de altos recursos, eran personas de bajos recursos. Eran gente de barrio, vamos a ponerlo de esa manera, gente de barrio y de caserío. Pero tenían conocimiento, tenían más conocimiento que los mismos escribas y fariseos.
Porque cuando vieron a Jesús, lo reconocieron. Cuando Juan el Bautista dijo que ese era el Cordero de Dios, el hermano de Pedro rápido dijo, espérate que yo voy detrás de este hombre. Y llamó a Pedro y le dijo, Pedro, en este tiempo si hubiera sido, le tiraba por Messenger o por WhatsApp. Pedro le dejaba Pedro, encontré al Mesías. Y Pedro dijo, ¿a dónde está? Que yo me voy contigo. Cuando Jesucristo vio a Pedro, le dijo, te voy a cambiar el nombre. Aleluya. Le cambió el nombre hacia las millas. Entonces, aquí nuevamente vemos un escenario donde pone en perspectiva el conocimiento que operaba en estos hombres. Cuando vieron este escenario, dijeron, este hombre está cumpliendo con las expectativas. Este hombre está siendo el cumplimiento de lo que dijeron los profetas. Eso no viene por cascarecoco, eso no cae ahí. No, esa gente sabían, esa gente estudiaban. Lo que pasa es que eran menospreciados porque eran de bajos recursos. Hoy en día hay ministerios millonarios y que aparezcamos nosotros, aparezco yo con un gabán de esto, de ahí de la tienda esta baratilla ahí, y yo digo que vienen con peste a cucaracha closet. Pero imagínate, aparezco yo en un sitio de estos riquitillos con los gabanes sin botones. El gabán sin los botones de aquí. Sí, pues ellos se fijan en todo. Para nosotros no, tacho, bien filoteado ahí, todo el mundo en la iglesia con una peste de cucaracha que lo hace terrible encima. Pero yo te aseguro que iríamos a muchos lugares donde simple y sencillamente nos mirarían y nos menospreciarían. ¿Por qué? Pero si yo estudié la Biblia en la cárcel, pero como no tengo un instituto con una universidad de prestigio, a lo mejor para muchos hombres yo no puedo ser un ministro. Pero Dios dijo, vas a ser un ministro. Amén. Aleluya. Y me lo dijo cuando yo tenía de 8 a 9 años. Do you understand that? O sea, seguí yo. Con todos los disparates que yo hice, a mí nunca se me olvidó eso, pero yo no sabía que Dios tenía tanto poder. Entonces, decirme a la edad de 8 a 9 años, vas a ser un predicador de mi palabra. Y yo verlo realizado hoy en día y decir, wow, se cumplió, Dios no falló, fue certero. I love it. Para el hombre no pero lo vil y lo menospreciado cogió Dios para avergonzar a los sabios. Y usted y yo estamos aquí, a veces a lo mejor gente puede mirarte y decir, pero ¿y en qué instituto tú estudias? No, yo me siento allí, un pastorcito ahí, gordito él, que se sienta allí en una mesa negra. Y hay que regar toda la silla para acomodarnos. Allí estudiamos, pero cuidado que Dios te está dando un conocimiento que a lo mejor los religiosos se van a quedar. Los religiosos que tienen la cabeza llena de religión, cuando suena la trompeta, muchos se van a quedar. Y muchos humildes van a ser levantados en un abrir y cerrar. Mira, haga así. Ahí, otra vez. Así de rápido. O sea, eso es que de momento nos fuimos. Transformado, y eso eso puede pasar ahora. Por eso es que no podemos jugar. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar arreguindados del manto del maestro. Aleluya. Yo voy en el carro y hay que ir clamando. Uno se levanta a las 2 de la mañana con la lengua seca. Padre, en el nombre de Jesús, mientras uno va y se ve un vaso de agua, Señor, en el nombre de Jesús te amo, gracias por tu misericordia. Si suena esa trompeta, llévame por ir para arriba. Gloria a Dios para siempre. Si te he fallado, perdóname. Si he pensado mal contra un hermano, perdóname. Examina mi corazón, líbrame de los pecados que me son ocultos. Alabado sea Dios, líbrame de mi propia mundanalidad y carnalidad. Dame fuerza para yo vencer mi propio ego, yo mismo, mi propia carne. Aleluya, dame dominio propio. Bendito sea Dios. Hay que entender, ¿verdad? Muchos predicadores pierden de vista lo que realmente es la esencia del mensaje, y el mensaje pues es para que tratar de que la gente se puedan identificar con él. Muchas veces se quiere brillar tanto que entonces la elocuencia hace que uno ponga de lado la esencia.
y Dios quiere hablar, Dios quiere gozarse, Dios quiere manifestarse, pero a veces querer tratar de aparentarse algo, no sé, hay personas que simplemente quieren brillar y no dejan que sea el Señor quien los haga brillar. Porque Dios, la Biblia dice que lo que tú hagas en secreto con Dios, Dios te lo va a compensar en público. O sea, que tú adquieras fama o reconocimiento o algo, no necesariamente el diablo está envuelto y no es de Dios, no, porque la Biblia dice que lo que tú haces en secreto, Dios lo compensa en público. Entonces, de cierta manera, Dios puede darte reconocimiento. Jesús inclusive dice que la fama de él se divulgaba por todos los lugares, pero donde él se paraba, él era un representante del Padre. Él no venía diciendo, yo soy un ser humano que voy aquí, no, él decía todo el tiempo, yo y el Padre uno somos, yo estoy unificado con el Padre, estoy íntimamente ligado con él, yo no vine a cumplir mi voluntad, Entonces todo el tiempo Jesús glorificaba al Padre. ¿Ves? Así como nosotros debemos glorificarlo a él también en todo tiempo. No nosotros engrandecernos, sino glorificar a Cristo en todo tiempo. Los mensajes sencillos y básicos yo creo que son los más edificantes. Amén. Y sí, dentro del conocimiento, pues muchas personas pueden embotarse y perder la humildad y ese tipo de mensaje sencillo que muchas veces llega al corazón. Por ejemplo, y cierro ese punto con esto, escuché una vez un testimonio de un pastor que tuvo que ir a predicar a China. Entonces el traductor no pudo llegar el día del culto y según el testimonio, ¿verdad? No estoy diciendo que escuché el predicador, esto lo escuché de otro predicador que testificaba eso, me lo gocé. No creo que haya sido un embustero, porque si estaba mintiendo, pues el diablo se lo va a llevar también. Pero dentro del testimonio estaba hablando de un evangelista que es muy conocido, pero en estos países de Guatemala, Salvador y esos países así, este evangelista, según ellos, pues no llega el traductor y él quería predicar, por lo que él dice, mira, olvídate de eso, a mí no me importa que aquí no haya traductor, déjame soltar. Pero es que nadie te va a entender. Y él dijo, ok, tal vez la gente no me van a entender, pero los demonios sí. Entonces dice que él que cuando agarró el micrófono rompió a reprender los demonios, a interceder reprendiendo demonios. Empezaron la gente a caer endemoniados. Porque él decía, olvídate, los demonios me van a entender, tal vez esta gente no, pero los demonios sí, y vamos a libertar gente aquí. Entonces, digo yo, ¿verdad? Sería un gran impacto, porque cuando tú sientes el poder de Dios, tú sientes el poder de Dios. Hay veces que yo estoy escuchando la emisora de inglés y realmente hay muchas cosas que no entiendo, porque como ellos son americanos, hablan bien rápido. Y hay cosas que uno le va, pero hay cosas que uno tiene que procesar antes de... sin embargo, hay momentos que están hablando unas cosas como que te llegan al corazón. Tú no entiendes mucho, pero tú sabes que Dios está en el asunto. Entonces como que tú sientes y como que tu corazón se pone chiquitito y se estremece. Y eso es el Espíritu Santo, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, ¿verdad? Muchas veces este hombre no podía ser entendido según su testimonio, pero la humildad y la valentía de decir, olvídate de eso, si yo no estoy aquí para brillar, vamos a reprenderlo, olvídate. Dios se glorifica. Por eso dice la Biblia que al altivo Dios lo mira, pero al humilde Él lo atiende. La palabra atender es bien importante, porque cuando alguien te atiende, lo que está es al servicio de satisfacer en ti unas necesidades. Gloria a Dios, a su nombre. Bien, también, ¿verdad? Vemos este versículo 17 nos confirmaba, ¿verdad?, el conocimiento que tenían los apóstoles y también, ¿verdad?, que a sus ojos se estaba viendo el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho. Gloria a Dios. Me quedan unos cuantos versos, vamos a tratar de darle el 18 y 19 primero. Ajá, Débora. Y vamos a darle un poquito... Hacho, es que este punto lo quiero explotar. Dale, léelo. 18 y 19. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Wow. Mire, proyectemos el escenario que acabamos de ver. Jesús volcó las mesas, frustrado,
por la condición en la que estaba el templo, el corazón de la gente desviado, materializado, frustrado, comienza a volcar, los insulta, les dice que saquen de ahí toda mercadería, estaba frustrado, molesto. Así que ahora vemos una expresión bajo furia que manifiesta el coraje de un hombre, ¿ves? Cuando volca las mesas, comienza a botar a todo el mundo, está tan molesto que manifiesta su ira y vemos la manifestación de un hombre con coraje, ¿sí o no? Pero cuando habla, no habla como un hombre con coraje, habla como el mismo Dios. Cuando él abre la boca y le dicen, cuando a él le dicen si es verdad, ¿con qué autoridad? Es lo que le están diciendo. ¿Con qué autoridad tú vienes aquí con ese fantasmeo a sacar la gente y a decir que la casa de Dios es casa de oración? ¿Con qué autoridad tú haces eso? Y él los miró y le dice, ¿tú quieres saber con qué autoridad yo hago eso? Literalmente le dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que Dios le está diciendo, Dios mismo está diciendo prácticamente, me van a tratar de matar, me van a derribar, van a pensar que lo lograron. Pero yo te aseguro que te voy a sorprender. En otras palabras, él estaba diciendo, yo sé que este cuerpo en el que corporalmente habita mi deidad, mi gloria, lo van a destruir, lo van a golpear, lo van a hacer leña. Pero al tercer día, yo lo voy a levantar. Porque quien está ahí, escucha bien esto. Santo Dios. Cuando Jesús volca estas mesas y saca a todos estos cambistas, todos estos comerciantes, y le dicen, muéstranos una señal, si es verdad que tú eres de Dios. El mismo Dios está ahí mirando. Y yo me imagino que subió ese furor y le dijo, destruid este templo. O sea, me vas a matar, me vas a bofetear, me vas a escupir, pero yo me voy a levantar al tercer día. En otras palabras, yo no me incorporé en este cuerpo para ceder a la mundanalidad. Yo no me personifiqué en este cuerpo para ceder a ninguno de ustedes. Yo voy a vencer y voy a demostrar que estoy por encima. Quien estaba hablando era el mismo Dios. Destruid este cuerpo y en 3 días lo voy a levantar. Con autoridad, con seguridad de lo que iba a hacer. Sin olvidar que esa expresión retumbó en el mundo espiritual. Nuestra lucha no es contra qué, contra sangre ni carne. Cuando Jesús habló ahí, Él sabe lo que estaba hablando. Él no le habló a los fariseos. Los fariseos estaban en un viaje, no entendían, porque el hombre carnal no comprende las cosas que son espirituales. Jesús le habló a los demonios. Destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Esa es la señal que te voy a dar. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ves? Una mente carnal, mira esto, una mente carnal, interesada en el lucro, en la jerarquía de las posiciones, no puede discernir lo que es espiritual o proviene de Dios. Por eso es que hoy en día nosotros vemos las cosas que están pasando en las iglesias, porque mentes carnales liderando iglesias, lógicamente no pueden discernir lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios. Andan a merced de la mundanalidad, de sus propias concupiscencias. Hacen de todo en los templos, han cambiado el orden de Dios, lo establecido por Dios. Los pastores se casan, se divorcian, hacen 80 porque para ellos está bien. Y así viven, haciendo loqueras y todo es dinero. Y
Están perdidos. ¿Por qué? Porque son una mente carnal, interesada simplemente en el lucro. Jamás va a poder entender lo que proviene de Dios. Verso 22, hermana Grendalí. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto nos enseña claramente que hay momentos que tú sabes cosas, no sabes que las sabes hasta que las necesitas. Me explico. Usted viene aquí, usted escucha la palabra, usted está aprendiendo, pero usted piensa que cuando usted sale de aquí, todo lo que se enseñó quedó en la nada, yo no retengo, pero cuando empiezas a hablar con alguien de la palabra o empiezas a aconsejar a alguien, empiezas a fluir y empiezas a fluir y empiezas a fluir, y a veces hasta tú mismo o tú misma como que te impresionas y dices, wow, yo no puedo creer que de mi cabeza salió todo esto, porque tú estás aprendiendo. Lo que pasa es que no todo el tiempo estás ejerciendo el conocimiento, ¿ves? Pero estás aprendiendo. A medida tú vas tratando con la gente, tú te vas dando cuenta que estás adquiriendo conocimiento. Entonces, verso 23, 24, 25 y cerramos. ¿Quién dice yo por ahí que no haya leído? Vamos a ver a alguien. Amén. Allá, dale, Cristín. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aleluya. Mire, acuérdese que Juan está dejando saber que en Jesucristo, aunque él no podía mostrar su capacidad en cuanto a su origen, porque humanamente no podía estar en todo lugar, humanamente él estaba limitado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se sujetó un cuerpo y podía estar en un solo lugar a la vez. ¿Ves? Así que su omnipresencia estaba limitada, pero no su omnipotencia. ¿Ves? Su omnisciencia, porque él todo lo sabía. En otras palabras, no había. Lo que está diciendo es que muchos creían en él y muchos comenzaban a seguirlo, pero estaban detrás de las señales. ¿Ves? Entonces, él dice que él no confiaba en ellos porque él sabía lo que había. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente en la iglesia que pueden hablar lindo, predicar lindo, vestirse bien, parecer espirituales, pero a Dios no lo engaña a nadie. Nadie, Jesucristo no pasa por alto a nadie. Tú puedes fantasmear al frente del hombre, pero a Dios no lo engaña. Entonces, por eso nosotros como creyentes tenemos que llegar y alcanzar esa madurez, porque muchas veces nosotros vivimos mirando y decimos, ay, pero yo no entiendo que esta persona, que aquello, que aquel hizo, que dejó de hacer. Tú tienes que mirar a Cristo, porque a Cristo no se le escapa una. Entonces, si tú te empiezas a estar fijando en los defectos del hermano, preocúpate de que tú estés bien con el Señor, porque si suena la trompeta, que tú no te quedes. Y ora por los defectos de tu hermano. Señor, bendícelo, Señor, ayúdalo. La trompeta está a punto de venir, sácalo del engaño. That's it. Esa es tu oración. Esa debe ser la actitud del pueblo. Entonces, Juan está diciendo, wow, cuando hablamos de Jesús, primero, María no tenía autoridad sobre él. Segundo, se glorificó en las bodas y muchos le creyeron, muchos le siguieron por todos los milagros que se hicieron en toda esa zona. Pero aún así, él no confiaba en todo. ¿Sabes por qué? Porque tú no crees que es Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros, pero él no necesitaba que nadie le hablara de nadie ni le contara la vida de nadie, porque él lo sabía todo. Es una cosa impresionante. Él sabía la gente, sabía los defectos de la gente. Cuando hablaba con la gente se quedaba impresionada porque les decía su vida. Entonces, ahí, ¿verdad? Pues podemos ver que muchos creen que pueden engañar a Dios, pero la realidad es que Él te conoce mejor que tú mismo. Él verdaderamente te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Sí. Amén, amén. Es una cosa, ¿verdad? Que debemos siempre tenerla clara. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y no hay mejor cosa que ser transparente con Él. Que Él conozca tu corazón, que Él conozca tus sentimientos y serle fiel en todas las áreas. Gloria a Dios. No somos perfectos, pero no podemos buscar licencia para pecar,
tratando de utilizar nuestra imperfección. Porque Dios sabe cuando tú cometes un error y fallas. Y Dios sabe cuando realmente tú practicas el pecado. Entonces, la Biblia dice que nadie puede decir que no ha cometido pecado porque le hacemos a él mentiroso. Pero la Biblia dice que nosotros no practicamos el pecado. Habla de una conducta pecaminosa. Tú puedes cometer un error. Tú puedes cometer un error. Pero el que falla y peca dentro de mi carácter personal, espontáneamente, el arrepentimiento llega y Dios conoce el corazón. ¿Qué sucede? Antes de tú expresar tu pecado y confesárselo al Señor, tiene que haber en el corazón un arrepentimiento. Y eso es lo que Dios conoce. Es como le hablé mal a Tony, le hablé malo y discutí con él. Y le hablé malo. Y Tony se fue por ahí, pero en el momento en el que él salió, ya yo me sentí arrepentido de lo que hice. Yo todavía no he orado. Todavía no he tenido oportunidad de confesar mi pecado al Señor y pedirle perdón al Señor en el nombre de Jesucristo. Pero ya en mi corazón, desde ese momento, yo me sentí arrepentido, me sentí triste. Entonces Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Entonces a veces, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, Tacho, no, arrepiéntete, que suena la trompeta y te va a quedar. No, no podemos pensar que la salvación es tan débil como para perderla todo el tiempo y todo el tiempo recuperarla para atrás, como si el Señor nos las diera y nos las quitara, nos las diera y nos las quitara. No es así que esto se mueve. Tú puedes pecar y el Señor te va a perdonar porque entiende que tú fallaste y que te vas a levantar. Pero el que practica el pecado es del diablo. ¿Ves? No es lo mismo fallar que tener una conducta desarrollada y estable. ¿Ves? Gloria al Señor.